¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store pero no sabes cuál método escoger? En este video estaré analizando cada uno para darte las ventajas y las desventajas de cada alternativa para que puedas hacer la mejor decisión. Así que comencemos. Hablemos sin duda alguna del método más popular aquí en el canal y es de Scarlett. Mi video ya sobrepasó el 1.000.000 de vistas y es una excelente alternativa porque primero que todo es completamente gratuito y no requiere que utilices una computadora. Sin embargo, aunque es sumamente fácil de usar, instalarlo es un poco problemático porque la página está llena de anuncios y muchas personas se asustan porque piensan que tienen un virus o que le está fallando el teléfono, pero en realidad es simplemente publicidad. Ahora bien, aunque a la hora de instalar aplicaciones utilizando este método es sumamente fácil, así como otros métodos gratuitos, pues tiene ciertas desventajas, ya que una vez el certificado que utilice Scarlett sea revocado, pues ya este servicio dejará de funcionar y tus aplicaciones también dejarán de funcionar y tendrás que utilizar otra alternativa o entonces hacer todo este proceso una vez más, una vez entonces se libere otro certificado. Aunque sin duda alguna puedo recomendar este servicio ya que es sumamente fácil, obviamente también tienes que reconocer que es uno bastante inestable, así que recuerda eso a la hora de utilizarlo. El método de eSign es otro bastante popular aquí en el canal y aunque es un poco más complicado que Scarlett a la hora de instalarlo, tiene varios trucos para darte una experiencia un poco más estable si lo comparamos con otras alternativas. Esto se debe a que durante el proceso de instalación puedes aplicarle un DNS a tu teléfono para que se bloquee el tráfico que recibe tu teléfono de los servidores de Apple para que no se detecte que estás utilizando un certificado expirado. Esto entonces te dará un poco más de tiempo de vida, si podemos decirlo de esa manera, ya que entonces tus aplicaciones podrán durar un poco más de tiempo instaladas en tu dispositivo, aunque estés utilizando un certificado revocado. No obstante, como quiera vas a depender de que salgan nuevos certificados, así que durante el tiempo en el cual no haya uno, pues entonces no podrás utilizar este método para poder instalar aplicaciones, así que tengas en consideración, pero es otro que puedes utilizar también y es gratis, también es más o menos fácil de utilizar y tampoco depende de que tengas una computadora. Similar a las ofertas de Scarlett o eSign, el más reciente que he cubierto aquí en el canal es el servicio de AppDB, el cual también tiene un método completamente gratuito. Esto es un poquito más fácil de utilizar que eSign, realmente es un poco más similar que Scarlett, pero es mejor porque no está lleno de anuncios, ya que el modelo de negocios de AppDB es de vender certificados, así que ellos no tienen la necesidad de tener que mostrar tantos anuncios como es el caso de Scarlett. Ahora bien, este servicio también usa certificados que aparecen por ahí en el internet, así que sigue siendo una alternativa bastante inestable comparado con otras alternativas, pero es la realidad del caso con todas estas alternativas gratuitas. En mi opinión, si AppDB está funcionando, yo me iría sin duda alguna por esta alternativa, considerando que este servicio es más seguro, no está lleno de anuncios y no depende de instalar un DNS en tu iPhone o en tu iPad, que pudiera ser un poquito problemático a la hora de velar y tener bastante seguridad con la parte de tu privacidad. La última alternativa gratuita para aquellos que no tienen una computadora y que no quieren también pagar sería la alternativa del portal. Este método es bastante similar a eSign, es decir, depende de que se instale una aplicación en tu dispositivo utilizando certificados revocados y un DNS que bloquea entonces esos servidores de Apple para que puedas utilizar estos certificados revocados y entonces vas a tener que utilizar unos certificados para firmar esa aplicación que quieras instalar. Luego de todo esto, la experiencia sin duda alguna es mucho más linda y fácil de utilizar que eSign, ya que la aplicación está completamente en inglés, no tiene nada de elementos chinos, pero como quiera es otro servicio gratuito, así que como te mencioné anteriormente, pues tiene las limitaciones que te mencioné con Scarlett y AppDB. Recuerda que con este servicio también estás utilizando certificados revocados, así que en cualquier momento en que el DNS falle o se detecte que no estás utilizando un certificado oficial, pues vas a perder acceso a tus aplicaciones y tendrás que esperar a que salga otro certificado o entonces utilizar otra alternativa para poder instalar esa aplicación que quieras en tu dispositivo. Hablemos ahora de las opciones más estables sin tener que utilizar una computadora y hablemos primero de Flextor. Aunque Flextor en el pasado ha auspiciado algunos de los videos aquí en el canal, este video no es auspiciado y estaré compartiendo mi opinión real sobre esta alternativa. Aunque es una opción de pago, lo que pagas sin duda alguna te estará dando paz mental, ya que no tienes que preocuparte por DNS ni utilizar certificados
certificados revocados, que entonces vas a poder perder acceso a tus aplicaciones y el progreso de los juegos que tengas instalado, sino que por el precio de esta suscripción de un año, no tan solo tendrás acceso a la enorme librería de aplicaciones que ellos tienen, sino que también vas a poder firmar cualquier aplicación que quieras o incluso buscar otras alternativas para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo utilizando Flexstore. Ahora bien, es cierto que hay otros servicios de pago, inclusive AppDB tiene una alternativa de pago, pero a mí me gusta más Flexstore por todo lo que ofrece, y si yo tuviese que pagar por uno, sin duda alguna pagaría por Flexstore. Es cierto que también hay otros servicios que son más caros, como es el caso de Signalus, también otras alternativas más baratas como CrowdAssign, del cual no he hecho un video todavía aquí en el canal, pero la facilidad y la conveniencia de Flexstore sin duda alguna es excelente, además de la tan reciente llegada de juegos de PC, como es el caso de Cuphead y Hollow Knight, los cuales son alternativas exclusivas para esta tienda de aplicaciones. Por último, hablemos ahora de las opciones con computadoras, las cuales son completamente gratuitas y son pues obviamente sumamente estables. Aunque aquí hablaré de AppStore, cabe la pena mencionar que AppDB también tiene un método con computadora que es uno muy bueno y que hasta entre comillas pudiera decir que considero que es mejor que AppStore por la conveniencia que este ofrece, pero el gran beneficio de estos métodos con computadora es que vas a utilizar tu propia cuenta de Apple para poder instalar estas aplicaciones, y aunque no pagues por ser un desarrollador, cada persona aún en este plan gratuito puede instalar hasta 10 aplicaciones a la semana, aunque cabe la pena mencionar que solamente puedes utilizar 3 aplicaciones a la misma vez en ese dispositivo. En el caso de AppStore, que es sin duda alguna el más popular de todos estos métodos, debes instalar un servidor en tu computadora que se asegurará de firmar y actualizar tus aplicaciones cada semana para que entonces no pierdas acceso a esas aplicaciones en tu dispositivo. Es aquí donde vemos la primera gran desventaja de AppStore: necesitar mantener un programa activo en tu computadora constantemente o tener que conectarte ya sea por Wi-Fi o por cable a tu computadora al menos una vez a la semana para asegurarte de no perder acceso a esas aplicaciones que tengas instaladas. Es cierto que puedes instalar otras alternativas, como es el caso de Live Container, un truco que te permite instalar más de 3 aplicaciones a la misma vez, pero sigues teniendo la misma desventaja de tener que conectar tu dispositivo a la computadora. Es aquí donde entonces llega SideStore, una alternativa de AppStore que hace prácticamente lo mismo, pero la gran diferencia es que puedes utilizar un VPN para poder refrescar la instalación de estas aplicaciones directamente desde tu teléfono o tu tableta sin tener que volver a utilizar una computadora. Es decir, vas a poder buscar por ejemplo la computadora de tu amigo o de algún familiar, instalar SideStore en tu iPhone o en tu iPad y no tener que volver a tocar una computadora más, ya que puedes hacer todo este proceso de refrescar las aplicaciones directamente desde tu dispositivo. Obvio, otro gran beneficio de estos métodos con computadoras es la de poder instalar emuladores de consolas más recientes, como es el caso del Nintendo Switch, o aplicaciones que necesitan un poquito más de poder y utilizar el sistema de JIT, algo que por ahora solamente puedes hacer si tienes una computadora y utilizas algunos de estos métodos que te mencioné anteriormente, aunque obviamente el gran beneficio es que ahora en el 2025 pues no necesitas una computadora para activar este sistema de JIT, algo que anteriormente era necesario. En fin, ese fue mi vistazo a los varios beneficios y desventajas de cada uno de estos servicios. Es cierto que hay otras alternativas en el internet y yo muy pronto estaré haciendo videos cubriéndolas todas aquí en el canal, así que sigue pendiente para que no te pierdas más métodos de instalación de aplicaciones fuera del App Store aquí en Smandao. Recuerda que también acá abajo te estaré dejando mi lista de reproducción con todos los métodos de los cuales he hablado aquí en este video para que puedas utilizarlo y poder instalar las aplicaciones que quieras tanto en tu iPhone como en tu iPad. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber tu opinión sobre estos métodos que enseñé aquí en este video y déjame saber cuál prefieres utilizar tú, y si tienes alguna otra recomendación pues déjamelo también acá abajo en la sección de comentarios para entonces en el futuro hacerle un video aquí en el canal. Ahora sí, gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.